Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se conectan con la presente cápsula preparada para la asignatura Proyecto de Diseño 2 del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hoy vamos a hablar o hacer algunas notas acerca de la investigación. Es la primera parte acerca de este tema, pero espero que con esto las cápsulas empiecen a quedar un poco más cortas, con las dimensiones que siempre debieron haber tenido. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Los métodos de investigación usados para recopilar datos se dividen en dos categorías principales: la información recopilada de primera mano a partir de una fuente en concreto, o sea, la llamada investigación primaria, que es precisamente la que proviene de fuentes primarias, ¿cierto? Por ejemplo, el público específico de, no sé, una tienda, un negocio, un local, etcétera. Por ejemplo, los afectados por, algún desastre natural, ¿me entiende? Es la fuente original, es la fuente que conoce de primera mano de qué se trata el problema y todos sus componentes. Y la información preexistente o investigación secundaria, que es la que se aborda a través de material bibliográfico, a través de internet y, en todo caso, a través de unos canales indirectos, ¿cierto? Bueno, entonces, como esto es tan difícil de ilustrar, pues les había traído casi que como inspiración algunas fotografías de los talleres del estudio Pentagram. Ustedes saben que es, uno de los estudios paradigmáticos de diseño, ¿cierto? Por ejemplo, ahora a la cabeza se encuentra, por ejemplo, la renombrada Paula Scher. Pero en su momento, este estudio fue fundado por Paul Fletcher, que es también uno de esas enormes, ¿no?, figuras del diseño gráfico de todos los tiempos, entre otras cosas creador de la marca Reuters, ¿no? Y bueno, me gusta mostrar este tipo de fotografías un poco para que se den cuenta que los espacios de trabajo en realidad no son muy diferentes a los o aquellos con los que ustedes cuentan, ¿me entienden? Un par de computadores, no sé, tabletas, en fin, papeles, libros de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que el talento no se encuentra en las herramientas, ¿no? Se encuentra en las soluciones. Bien. La investigación cualitativa tiene que ver con las cualidades subjetivas de las cosas. Es un método exploratorio que a menudo usa el lenguaje en lugar de números para valorar la información, poniendo el acento en las interpretaciones de los participantes sobre los temas discutidos. Este método se usa para estimar las motivaciones, las tendencias o las razones para realizar acciones como tomar una decisión de compra. En esto es en lo que me gustaría hacer énfasis. Yo sé que la mayoría de casos cuesta muchísimo acercarse al perfil de los públicos. Esto porque por lo regular solemos iniciar intentando caracterizarlos de manera demográfica. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su género? ¿Su profesión? ¿Su nivel de estudios o nivel académico? Etcétera. Pero lo más interesante hoy, o en lo que más se concentra el mercadeo actual, es precisamente en estudiar las tendencias, como dice aquí, o las razones para realizar acciones. Es más bien estudiar qué es lo que mueve a las personas o qué es lo que las conmueve a realizar cierto tipo de tareas o, por ejemplo, empatizar con X o Y marca. Aquí hay otras imágenes, ¿no?, de esos estudios. Entre algunos métodos de investigación cualitativa figuran, primero, las entrevistas en el marco de estudios de caso. Las entrevistas obviamente tienen que prepararse bastante bien. El éxito de una buena entrevista es, primero, conocer muy bien el tema, porque con cada respuesta a veces uno puede ir incluyendo nuevas preguntas que no se habían presupuestado, digamos, en el derrotero original. Segundo, el fijado del perfil de consumidores individuales, si es posible hacerlo. No necesariamente por géneros o por edades, sino más bien por tendencias o hábitos de consumo. Tercero, las observaciones, que por ejemplo son muy típicas del marketing de productos de alta rotación. Por ejemplo, observar a las personas y su comportamiento en un supermercado. Cuarto, debates en grupo. Y quinto, reuniones de grupo por internet. Sobre el punto cuarto y quinto, diría que existen dos grandes tipos de debates. Primero, los debates con un público objetivo claro, es decir, mi producto está lanzado para niños, entonces pongo básicamente a discutir a 5 niños, ¿no es cierto? O debates abiertos, en donde incluyo unos públicos bastante abiertos, bastante diversos, intentando ver que también logran comunicar las ideas de marca entre ellos. Fíjense, por favor, otro aspecto de los estudios
pentagram, ¿no? Inclusive ahí hay alguien comiendo un bananito, ¿no? Vale. La investigación cuantitativa se basa en la cantidad y la medición. Se centra en los resultados numéricos y el análisis estadístico con el objetivo de producir datos objetivos y fiables. Por lo general, se miden diferentes puntos de vista y opiniones en una muestra concreta que suele estar formada por un grupo numeroso de entrevistados seleccionados de manera aleatoria. Siempre es muy importante que estos resultados se expongan adecuadamente. Por lo general, se tiende, digamos, a enunciar los resultados sin necesariamente explicar cuál es la envergadura de esta investigación. De modo que para ser, bastante fieles con la información, valdría, por ejemplo, empezar diciendo en una encuesta que yo realicé y en la que participaron 800 personas, y ahí caemos en cuenta de qué tan grande o qué tan pequeña es en la proporción que le corresponda a cada marca o el proyecto que sea, ¿cierto? Encontramos que los resultados son tales y cuales. Fíjense, por favor, estos son los talleres, ¿no?, en donde se hacen maquetas, etcétera. No es una actividad, ¿me entienden?, mucho más lejana de lo que ustedes suelen hacer, por ejemplo, para sus entregas parciales. Además, dice, la investigación secundaria implica recoger la información existente de fuentes en línea, bibliotecas y otros archivos. Hoy, pues casi que todo el mundo se concentra demasiado en Internet, ¿no? Pero siempre hay recursos adicionales a los cuales acudir. A veces, pues, no toda la información se encuentra en Internet y a veces hay que solicitar permisos o esa clase de cosas. En todo caso, el punto es que un proyecto debería también planear, ¿no?, ese periodo de búsqueda de información. Entre los materiales, a menudo se basa en datos pertenecientes a grupos de investigación profesionales. Por ejemplo, los papers que producen precisamente las universidades. No todas tienen archivos abiertos o no es tan fácil, no es tan sencillo acceder a esos papers. Entre los materiales para la investigación secundaria pueden figurar informes de estudios previos, libros, periódicos, revistas y artículos de publicaciones, así como estadísticas gubernamentales y de ONGs. Ayuda a determinar lo que ya se sabe sobre la situación actual y pone de manifiesto otro tipo de información faltante. Es vital que todo se acredite debidamente. Esto sí, es esencial, ¿no es cierto? Es como la mera cortesía académica, ¿no? Citar la información. Recuerden que como mínimo la citación debería incluir el nombre de los autores, el año de edición del libro, el título de la obra, la ciudad de edición, la editorial y ya, y creo que la fecha, si es que no lo había dicho, ¿no? Este es justo el que está comiendo bananito con manzana, ¿cierto? Fíjense, como les digo, los espacios de trabajo no son no son muy diferentes, digamos, a los que ustedes con toda seguridad acostumbran. El primer paso para identificar el público objetivo de un producto o servicio en concreto es formular una serie de preguntas simples. Por favor, háganse estas preguntas que pueden ser bastante dilucidadoras, ¿no?, para ustedes. ¿Quién necesita esto? ¿Quién querría esto? ¿Quién necesita esto? Básicamente serviría para identificar los públicos fidelizados, ¿cierto? O los públicos potenciales. ¿Y quién querría esto? Bueno, exactamente igual, ¿no? Ahora, la cuestión es que quién necesitaría precisan los públicos, digamos, que para quienes el, producto o servicio es de primera necesidad, precisamente. En cambio, quien querría esto aporta una serie de públicos potenciales que estarían interesados, pero no necesariamente guardan esa relación de necesidad. ¿Por qué lo necesitaría? ¿Quién podría desear o aspirar a tener esto? Siempre que fuera una marca, ¿no es cierto?, que busca ofrecer estatus y reputación. En la industria del marketing se utilizan principalmente dos técnicas para identificar el mercado para una nueva marca, conocidas como perfil demográfico y perfil psicográfico, de lo que ya hemos hablado hasta la saciedad, ¿no es cierto? Pero que, por ejemplo, ya en el caso de la planeación se pueden convertir precisamente en esto, en fichas o en cédulas, o etcétera, en estrategias varias de presentación de información que ojalá ustedes quiero decir que ojalá ustedes puedan diseñar, ¿no?, estrategias mucho más creativas de presentación de esta información. El objetivo de las investigaciones demográficas es obtener suficiente información sobre un miembro típico de este grupo para poder crear un perfil representativo del grupo en su conjunto. Las áreas que suelen investigarse son la edad,
el género, el nivel de ingresos, la ocupación, la formación, la religión, el grupo étnico y el estado civil sobre todo, pero hay, ¿no?, una serie de datos adicionales más. Como les he dicho, bueno, ya creo que bastantes veces, las investigaciones demográficas cada vez aportan información menos relevante para el mercadeo, porque como les digo, lo importante ahora es ver cuál es la tendencia o el hábito de consumo subyacente a los hábitos comerciales precisamente, ¿no? Y las investigaciones demográficas pues hoy ya no resultan tan relevantes, o por lo menos no tan relevantes en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, aquí les traía el caso de Kiran Birsetti, que es bueno, una docente, además últimamente muy galardonada, precisamente porque hizo un interesante estudio entre demográfico y psicográfico. Ella no es diseñadora, no hace marca ni nada de esto, pero ella logró crear un colegio. Y se dio cuenta que, por ejemplo, se dio cuenta que los niños son los mejores activadores dentro de los hogares de esa zona de la India. Uno de los problemas que tenían era la salubridad del agua. Y entonces esta mujer, a través el método de formación que propone, hizo que la solución fuera la conclusión del curso, es decir, que los propios niños propusieran la conclusión para para producir, digamos, agua potable para esa comunidad, y sobre todo que ellos fueran los emisores del mensaje y lo instalaran en cada casa, ¿no? Esto obviamente es el resultado de una investigación, como les digo, demográfica, para determinar la edad en la que estos niños pueden contribuir, y por ejemplo psicográfica, para determinar la manera en que pueden influir en sus hogares. Los perfiles psicográficos definen las actitudes, los valores, los intereses y el estilo de vida elegido. El sistema VALS, valores, actitudes y estilos de vida, es un método psicográfico de segmentación que sirve para determinar la cantidad y el tipo de personas dentro de una población determinada. Por su cuenta, el sistema John-Rubicam clasifica a las personas de acuerdo a unos estereotipos reconocibles: seguridad, control, estatus, individualidad, libertad, supervivencia y huida. Así como Jennifer Acker, por ejemplo, clasificaba las marcas de acuerdo un poco a la promesa de venta en abstracto a la que pertenecían, John-Rubicam propone un modelo de clasificación de los públicos a través de un poco el tipo de motivaciones que los empujan hacia el consumo. Pero hablo a continuación de esto. Los grupos de discusión analizan las percepciones, las opiniones y las creencias de un grupo de personas con respecto a una idea, un producto, servicio, envase o marca. Estos grupos de personas se eligen según su demografía o sus hábitos de compra. Este tipo de investigación se basa en unas preguntas a un grupo no estructurado, es decir, que viene, no sé, gente de cualquier edad, de cualquier raza, ¿me entienden?, de cualquier grupo económico, etcétera. Y se basa en unas preguntas a un grupo no estructurado que actúa como detonante para fomentar un debate libre entre los participantes, y suele realizarse en las primeras fases de desarrollo de marca. Por ejemplo, cuando se va a lanzar una marca, ¿no? Se crean grupos de discusión para ver qué tan obvia es para todas estas personas, qué tan lecturable es, etcétera, etcétera, que se abran discusiones y, casi que lo que uno hace es tomar nota, ¿me entienden? Como que uno intenta intervenir lo menos posible para intentar no dar explicaciones, sino que sean los públicos los que lleguen precisamente al entendimiento o a la correcta interpretación de lo que uno les está mostrando. Bueno, aquí están entonces los llamados radares de innovación, que suelen ser en ocasiones la manera pues típica que los expertos en estadística en particular utilizan para mostrar los resultados de estas investigaciones. Entonces fíjense por favor que este producto, cualquiera que sea, es muy usable, es muy deseable, ¿no es cierto? Pero que, por ejemplo, la línea roja, que seguramente es el producto número 2, es menos deseable que el producto verde. Entonces así se van haciendo mediciones para cada prototipo. Digamos que la línea verde, roja y azul puede representar un diferente prototipo, un diferente ensayo sobre una marca posible.
Dice, a diferencia de los grupos de discusión tradicionales, un grupo no definido incluye a participantes elegidos al azar. Este método suele incluir a un entrevistador que modera, digamos, precisamente la reunión, que realice entrevistas en grupo a unos participantes muy diferentes para tener un espectro más amplio de opiniones y de comentarios sobre un producto. Esto se hace especialmente funcional cuando las marcas son precisamente abiertas, cuando están enfocadas a un público muy variado y es muy difícil definir cuál es el tono adecuado para llegarle a un joven, por ejemplo, muy joven y al mismo tiempo a una persona muy mayor, muy adulta. Lo habitual es que los grupos de discusión no definidos se utilicen al final de la fase de diseño para concretar algunas cosas. Es decir, quiero dejar claro que algunos aspectos tendrían que partir del propio criterio del diseñador. Se supone que él cuenta, digamos, con una experiencia acerca de la imagen y de cómo funciona, y no todo debería dejársele al público, ¿no? Que es además una de las diferencias que yo sostengo con los más radicales del diseño centrado en el usuario. Bueno, pero eso es otra discusión. Entonces, les iba a hablar del método de clasificación que utiliza la agencia Junghans Rubicam. Como les había dicho, ellos catalogan a los públicos de acuerdo a diferentes categorías. Entonces están debajo mío y dice, están los resignados, los luchadores, que no luchones, ¿no? O luchonas, luchadores convencionales, aspirantes, triunfadores, exploradores y reformadores. Fíjense que todos ellos digamos, coinciden con una necesidad aquí descrita. Por ejemplo, los resignados, perdónenme que ahí escribí super, pero es supervivencia, ¿no es cierto? Y los temas y ámbitos recurrentes de ese tipo de consumo serían el ahorro y el sustento. Por ejemplo, las personas resignadas, bueno, son personas que típicamente compran porque les toca, ¿lo entienden? Porque tienen que gastar dinero porque les toca, ¿no? Casi que viven por sobrevivir, precisamente. Y es el tipo de público que está siempre buscando el ahorro y pues ¿me entienden? Tiene una economía apretada y además satisfacer la necesidad de manera inmediata. Mientras que, por ejemplo, otro tipo de públicos incluyen los triunfadores, que lo que buscan es controlar las cosas y separarse de la masa, del lujo y obtener una recompensa. No, perdón, no separarse de lujo, sino obtener lujo y recompensas precisamente que los separen del resto de las personas. Todo esto se los traigo porque me parece que sobre los públicos tienen algunas dificultades y, por ejemplo, caen en la trampa de pensar que un producto, por ser más barato, es, digamos, ganador en todas las categorías o segmentos de públicos, y no es así. Como les decía en alguna ocasión, hay públicos que definitivamente no están interesados en un producto barato porque lo que ellos buscan es precisamente, como los triunfadores, separarse de la masa. Así que yo no voy a comprar, ¿me entienden? No sé, el yogur que compra todo el mundo. No. Yo compro el más fino, el mejor, etcétera, para destacarme, ¿no? Luego entonces, pues lo que les diría es ¿en cuál de estos segmentos encajarían ustedes al público al que se encuentran estudiando actualmente? Las empresas, entonces, deben asegurarse de que los puntos de interacción o puntos de contacto se supervisan para que la experiencia del consumidor sea lo más completa posible. Se sabe que el valor de la marca se crea a través de una serie de experiencias positivas y se mantiene satisfaciendo de forma constante las necesidades y las expectativas del cliente, desde las consideraciones previas a la compra hasta su evaluación posterior. Entonces, aquí les traía un gráfico que ojalá les pueda servir de derrotero para clarificar lo que no haya quedado claro, pues clarificar lo que no haya quedado, digamos, resuelto con respecto a la experiencia precompra, compra y poscompra. Sobre todo me interesa que entiendan que la experiencia precompra es la experiencia mediante la cual un posible usuario se entera de la existencia del producto o de una nueva promesa del producto. La experiencia de compra, es la adquisición, el consumo o la experiencia que ofrece el servicio. Y la experiencia post-compra incluye el recuerdo que yo, o más bien, el recuerdo que la marca deja en mí, y la recurrencia, ¿me entiende?, que logra en mis hábitos de consumo.
Para apreciar por completo cómo experimenta la marca un consumidor, puede realizarse una investigación para conocer su viaje emocional. De hecho, se hacen grandes infografías acerca de cuál es el viaje emocional del público potencial. Y con viaje emocional me refiero a esto. Iván se levanta todos los días a las 5 de la mañana. Lo primero que hace es lavarse los dientes, bañarse, alistarse, arreglarse, después desayuna, etcétera. Después se va al atadeo. Hace toda una ruta específica de qué es lo que hace Iván Benavides durante el día y en qué momentos particulares es que la marca entra en contacto con él, ¿no? Se conoce como análisis del punto de contacto y divide estos puntos en 3 áreas diferentes de contacto con el cliente. Entonces, antes de la compra, por ejemplo, Iván se sienta al computador más o menos a las 7 de la noche a revisar los correos y ese sería el momento de atacar, ¿me entiende? De atacarlo a través de las redes sociales. De modo que, por ejemplo, una campaña de Facebook para Iván sería más favorable si se lanza a las 7 de la mañana, de la noche, perdón, que si se lanza a las 7 de la mañana cuando él está trabajando, ¿no? Segundo, durante la compra y tercero, después de la compra, o sea, el uso del producto y los servicios postventa, incluyendo, por ejemplo, la línea de atención al usuario. Eso se puede considerar un servicio postventa. Aquí les traía entonces una, ¿cómo se llama? Una estrategia BTL, ¿cierto? De publicidad, porque precisamente suelen ser el tipo de conclusiones que se extraen a través del estudio de esos, como les digo, de esos viajes emocionales, ¿cierto? La rueda de los puntos de contacto es un marco visual que resume todos los puntos de interacción con una marca, a través de los cuales se puede influir de forma directa o indirecta al cliente y puede ayudar a los diseñadores y a los sujetos de su investigación a evaluar el recorrido del consumidor. Puede aplicarse tanto a productos como a servicios y suele usarse para basar la estrategia y planificar las campañas. Fíjense, por ejemplo, en esta campaña que es francamente sencilla, pero absolutamente eficiente, ¿no? También se trata de una estrategia BTL y bueno, les dejo la inquietud a ustedes. ¿Cómo catalogarían esta estrategia? ¿Como estrategia precompra, compra, poscompra? ¿En qué categoría lo ubicarían? Recuerden que además una pieza podría estar repetida, ¿me entienden? Una declinación podría incluirse en experiencias precompra y poscompra. No pasa nada si se repiten. Entre las preguntas clave que se formulan figuran, primero, ¿hasta qué punto la experiencia está a la altura de las necesidades y las expectativas del cliente? Esto porque es esencial, ¿me entienden?, entender qué es lo que está esperando el cliente y que el producto no ofrezca ni más ni mucho menos. Segundo, la interacción con el cliente está a la altura de la experiencia que la marca intenta aportar. Esto tiene que ver mucho con su gráfica. Es decir, la marca está prometiendo cosas que al final no resuelve bien, se está vendiendo como un producto mejor de lo que realmente es o peor de lo que realmente es. Tercero, ofrece la marca una experiencia más coherente o más relevante que su principal competidor. Esta es la relación, obviamente, con los líderes en ese sector de mercado, cualquiera que sea. Y cuarto, ¿qué interacciones son más potentes para reforzar la fidelidad del cliente? Bueno, aquí precisamente tendrían que empezar a hacer algo así como su top 10 de declinaciones, ¿no? De la más eficiente a la menos. Con tantas conversaciones en línea de los consumidores sobre las marcas y tanta información disponible de manera inmediata, hacen falta nuevos enfoques de investigación para darle sentido. Hay una demanda creciente de sistemas que analicen los datos de las redes sociales para poder desarrollar nuevas estrategias de comunicación. Y las empresas están invirtiendo cada vez más en herramientas avanzadas de supervisión de las redes como BrandWatch para navegar mejor por este paisaje. Entonces les traía el caso de BrandWatch, que precisamente ofrece una interfaz o una plataforma que permite hacer minería de datos a través de las redes sociales de una marca cualquiera. Por ejemplo, fíjense aquí, bueno, no está ofreciendo los datos sobre el número de menciones o sobre los sentimientos positivos o las reacciones negativas que ha tenido la marca en algún periodo de tiempo. O, por ejemplo, también sirve para hacer mediciones demográficas, como que cuántas mujeres consumen esta marca, cuántos hombres consumen, o el top de intereses de esos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por desgracia, para nosotros, estas plataformas en la mayoría de casos son pagas. Así que es difícil, digamos, acceder de manera libre a estas herramientas, pero bueno, no sobra mencionarlas, ¿no? Para que sepan que estas herramientas existen.
Y listo. Entonces, bueno, creo que por primera vez esta cápsula así quedó más o menos acotada. Entonces, pues la próxima cápsula seguiremos desarrollando este tema, es la parte 2, digamos, en lo que a investigación se refiere. Y pues no siendo más, a todos, feliz día, cualquier día que este día sea. Chao.